de adentro não posso mirar. El zoom. ¿Ah? El zoom, exato. Porque de adentro estou como limitada ou limitado, entende? Em minha própria situação. Pero de afuera miro com outros olhos. Também miro a mim, também. Mira como estava sentada, estava mal posicionada. Não tinha poder aí, ou tinha, ou blá, blá, blá. No, justo en relación a esto que traes de la identificación del grupo con la historia o con la obra que se va a mostrar, yo traigo como ejemplo la obra que estrenamos en diciembre con el grupo de la Casona Humahuaca, que la temática es aborto. Entonces, para arribar esa obra, al principio fue, bueno, o sea, todo el proceso de la obra, más allá de la cuestión de puesta y estética, fue desandar caminos para poder llegar al núcleo que nos une a todas las personas del grupo en relación al tema. La sorpresa para nosotras fue que parecía obvio cuáles eran los puntos que nos unían, porque estábamos todos a favor del aborto, entonces era como, parecía que iba a ser obvio, y en ese camino, o sea, hubo gente que se fue del grupo directamente, porque fue como, fue un nivel de un tema tan complejo, con tantas aristas, que nos terminó haciendo de verdad como preguntarnos de verdad cuál era el punto de esta problemática que a nosotros nos identificaba como grupo para llevar una obra de teatro folk. Y el proceso fue muy complejo, o sea, fue increíble, muy interesante, y la obra es una obra que da para debatir un montón, pero se nos abrían como muchas puntas, y en principio obviamente estaba la cuestión de clase y la cuestión del aborto legal o no aborto legal en cuanto a las mujeres pobres que mueren por abortos clandestinos, y nosotras somos todas mujeres de clase media las del grupo, entonces era como, ¿cuál va a ser la pregunta sobre la posibilidad de abortar o no clandestinamente cuando todas nosotras podríamos abortar clandestinamente o lo hicimos, digamos? Como. Entonces bueno, eso no, pero eso tampoco puede quedar afuera, porque eso es parte de la problemática. Y a la vez, los millones de prejuicios que nosotras mismas teníamos sobre el tema. A la edad, sí, somos todas más o menos entre 30 y 35, y hay muchas que no tienen pareja, y empezó a tener mucho esta situación, por ejemplo, de, bueno, si yo a esta edad ya no abortaría. ¿Por qué? Y porque ya no abortaría. ¿Pero por qué? Y porque ya tengo trabajo, ya tengo edad de ser madre. Y ahí empezaron a pasar un montón de cosas que a mí, digamos, traigo este ejemplo porque a mí, ese fue el momento en el que, después de tantos años de teatro del oprimido y tantas obras de teatro foro, dije, qué difícil que es encontrar la historia que representa al grupo. O sea, parece una huevada, o parece algo que es simple, o parece que es obvio, para los que tenemos por ahí un poco más de años tratando de hacer obras, y la verdad que de obvio no tiene nada, digamos. Y es un desafío, a nosotros nos resultó un desafío muy grande. Salir de una historia personal que alguien traía del grupo disparadora y convertir eso en una pregunta de todas las personas del grupo. Para mí hasta ese momento era más simple. Yo después de este proceso empecé a tenerle mucho más de respeto a este momento. Sí, porque también cuando se va a identificar por qué de esas cuestiones, también de salir de una posición arrogante también, ¿ya? Porque hay mucha arrogancia en el trabajo social, mucha arrogancia en teatro oprimido. Y cuando empezamos a reconocer eso ayuda también, ¿ya? Que estamos ahí ahora en Guatemala trabajando con esas mujeres, cuando los temas eran tan sencillos, y también cuando descubrían el origen de esa opresión, era reconocer también que no eran tan emancipadas así, que las cosas, la religión que decían no, para nada, estaban profundizadas. ¿Entiende? Era también un poco, vamos a bajar ahí su pelota, ok, ahora estamos aquí, estamos en el mismo nivel, entonces podemos hablar en la horizontalidad. Aparte de nosotros es un grupo mixto, ¿no? O sea, el tema además, o sea, hay como cosas lineales que eso nos ayudó a complejizarlo, que si fuéramos todas mujeres, en un punto hay algo como en común que termina unificando. Nosotros somos un grupo mixto, entonces todo se complejizó en un lugar que fue una sorpresa. ¿Tienen la cosa de papel? No. La cinta. No, pero ¿tienes de papel? No. Es muy importante, porque tenemos poco tiempo. Entonces comenzar a las 11 sería bueno. Esto de evitar, digamos, una pregunta fatalista. Sí. Nos pasó una vez de que una agrupación anarquista nos pide que hagamos una pieza específica de violencia policial.
Y nosotros tratamos de mostrar lo más fiel posible cómo es un arresto por averiguación de antecedentes, algo simple, común, que no se vaya a un extremo, pero que muestre una injusticia latente y constante. Pero bueno, obviamente nos encontrábamos con que era tremendamente fatalista el momento de que era una imposibilidad resistirse a la policía, porque eso traía consecuencias todavía peor, ¿no? Y buscar escenas anteriores que no llegaran a eso no alcanzaba a mostrar la gravedad de la situación, la minimizaba. Nos quedamos un poco entrampados en eso, ¿no? ¿Y qué hicieron ustedes? Y tuvimos que mostrar todo y poder comunicarle al público de alguna forma de que, digamos, la pregunta era ¿en qué parte se puede evitar esta fatalidad? Tuvimos que mostrarla de todas formas, pero nos quedamos con esa interrogante de cómo manejar esas situaciones. Yo personalmente creo que algunas situaciones de violencia necesitamos mostrar, por la razón que tú dices, porque queremos denunciar que eso pasa. Por ejemplo, el tema de la violencia contra mujeres, a veces la violencia sexual y tal. A veces ponemos las escenas para mostrar, claro, de una forma estética, no necesita ser violencia como bruta, pero ser artística, porque la idea es que estamos haciendo teatro, y mostrarlo, pero no hacer que eso sea toda la obra. Y ahí necesitamos arriba, 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 abajo, porque tenemos que pensar en cómo evitarlo, pero también sabemos que no es evitable o que hacemos después. Por ejemplo, el tema de la VIH, de SIDA, ¿ya? Ok, vamos a intentar evitarlo, no sé qué, que no se hizo, que no sé aquello, pero cuando no se puede, cuando está, es VIH, ¿cómo se vive con eso? Entonces, no es, sí, se puede intentar evitar para generaciones, no sé qué, pero ¿y ahí? Si uno tiene, si está contaminado, ¿cómo se vive? ¿Se suicida o puede encontrar alternativas? O que no puede es una obra ser fatalista, el cuento, que no encontremos las grietas, que no tenga ninguna ventana, ninguna puerta. Eso no ayuda para nada, ¿entiende? Una cosa cerrada, que no encontramos salida, solo ayuda para llorarnos juntos, ¿entiende? Hacernos una, no sé, preces de, ay, ok, desespero, ¿entiende? Entonces, arriba, 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 abajo. Hay, por ejemplo, esa escena que le daba como ejemplo, que vivía una compañera en Río, en Carnaval. En ese momento, el evento público, que pasa algo, el hombre de la seguridad no hace nada, el hombre se va. En ese momento, las posibilidades de actuación son mínimas. Tiene que uno ser como karate, ¿entiende? Hacer como ya. ¿Entiende? ¿Cuántas pueden hacer karate? Entonces, ahí no va a pasar nada. Pero si miramos antes y miramos después, ¿qué podemos hacer? Eso pasa, y pasa mucho, y pasa siempre. Pero ¿cómo vamos a hacer con esa realidad? ¿Entiende? Podemos evitarla, pero evitar siempre. La mujer no sale, no usa la ropa, no usa eso, está en casa, no sé qué. ¿Entiende? Porque si va a rua, si va a la calle, está como... Sí, es como va la policía. ¿Qué va a hacer? Los jóvenes no salen más, porque si están afuera, están allí para la policía. Le diga, ay, ¿cómo es? No sé qué te pasa. Pero ¿qué hacen para evitarlo? Andamos juntos, y no evita. ¿Qué hacemos delante de esa situación? ¿Entiende? No puede ser fatalista en la situación que no vemos dónde. Y es verdad, es un desafío, porque vivimos lo mismo en Río con las obras de la violencia policial. ¿Y cómo hacerlo? Queremos encontrar, es porque son preguntas sinceras también, no sabemos lo que hacer, no sabemos para nada, pero sabemos que tenemos que hacer alguna cosa, porque no es posible que uno viva con miedo a la policía, que no pueda ir a una fiesta, que no pueda tomar un copo, que no pueda. ¿Ya? Ok, entonces estamos acá con mucha cosa que yo voy a hacer eso para nuestra discusión a la tarde, sobre el foro.
Es sobre la pregunta, cómo plantear la pregunta, plantear de una forma que uno pueda entenderla. Entonces, cuando vamos a hacer una obra de foro, estamos buscando un conflicto, un conflicto, un momento de que uno quiere algo y otro quiere otro algo. Y ahí posiciones distintas, intereses distintos que van a confrontarse. Y ahí tenemos la materia prima del foro, los intereses distintos. Pero los conflictos son distintos. Existen conflictos que son antagónicos. Antagónicos significa que yo estoy acá, ellas están allá. Estamos en campos distintos. Somos enemigos. Para que yo consiga lo que quiera, yo tengo que vencer la estrategia de ella de otro lado. Para que ella consiga vencer, por ejemplo, tomamos a explotación laboral. Ella quiere que yo trabaje más tiempo por menos plata. Yo quiero trabajar menos tiempo por más plata. Que es inconciliable. ¿Entiende? Inconciliable. Yo tendré que luchar para vencer su estrategia. No a ella personalmente, pero realmente destruir su estrategia. Ella tentará destruir mi estrategia también, para que yo trabaje más por menos plata, ¿entiende? Entonces, es un conflicto antagónico, no estamos en lo mismo lado, no tenemos mismo interés, no tenemos ningún interés en dialogar en el sentido, ok, vamos a hacer algo. Yo quiero algo que es antagónico al que interés de ella. Pero existen muchos conflictos que no son antagónicos, estamos en el mismo campo. Por ejemplo, queremos hacer la revolución. Yo quiero hacer también, desde Tucumán. Pero ellos tienen una estrategia y yo pienso que no funciona. Yo tengo otra estrategia. Pero nosotros, los dos, queremos hacer la revolución. Tenemos algo, estamos en la misma área, pero no nos entendemos tampoco. Ese conflicto puede quedarse antagónico también. Por ejemplo, somos trabajadores, estamos acá, pero tenemos estrategias distintas de enfrentar la estrategia de ella. ¿Entienden? Ella quiere que trabajemos más por menos plata, pero ellos piensan que podríamos ir allá y hablar. Yo pienso que tenemos que cerrar, parar. Entonces empieza un conflicto acá entre nosotros, que no es antagónico, porque queremos lo mismo. Pero puede quedarse antagónico si yo voy allá a hablar con ella, sin decir a mí, por ejemplo. O si va allá y se queda al lado de ella en contra de mí. Entonces, un conflicto no antagónico puede avanzar para un conflicto antagónico. Que se avanza en contradicción y va hasta llegar. Entonces, tenemos un conflicto, nuestro punto de partida. Por ejemplo, son muy comunes los conflictos entre padres e hijos, madres e hijos, que no son antagónicos, pero que pueden tornarse muy antagónicos a veces. A veces empieza con un conflicto que yo quiero eso, mi padre quiere otra cosa. Está bien, estamos en posición distinta, pero estamos al mismo lado. Pero puede llegar al punto que dice, o tú haces lo que quiero, o tienes que salir de mi casa. Y ahí el conflicto está antagónico, no es más que queremos lo mismo. Como ayer que vimos la madre y la hija, que llega a un punto que tiene una imposición, entonces no es más. Es un conflicto antagónico, La gente está en campos diversos. Entonces, antes de empezarmos la obra, tenemos un ejercicio de ascesis que es de mirar el contexto social. Es tentar entender o que ese conflicto revela. Ese conflicto aquí entre mí y mi madre, que quiero, como a obra de ayer, la chica quería seguirte una namorada, y la madre pensaba otra cosa, no sé qué. ¿Qué revela ese conflicto? No es sobre una madre y una hija, es sobre una sociedad entera, sobre una mirada, sobre la sexualidad de la mujer. Entonces, tenemos que entender o que essa situação particular nos revela. E o que nos revela está arriba da situação, está em contexto social. Revela todo um sistema
de entendimiento como debe ser el comportamiento de la mujer, el casamento y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Cuando vamos y entendemos